vamos a lo que vinimos, ¿no? A escuchar al Señor en su palabra. Durante más de un mes hemos estado estudiando cuáles son las características de un pastor. Y estas características, les voy a hacer un resumen rapidísimo, son que sufre, que es llamado por Cristo, anuncia solo a Cristo y su palabra, tiene como propósito que el creyente madure en la fe, trabaja duro, descansa en el poder de Dios para hacer el ministerio y lucha por el bien espiritual del creyente. Esa lucha, y hace 8 días vimos 3 propósitos de esa lucha, que son que los creyentes sean edificados, que estén unidos en amor y que el creyente aprenda a discernir la voluntad de Dios. Son esos 3 propósitos de la lucha del pastor. Pero nos falta un propósito de la lucha del pastor. Nos quedamos hace 8 días y nos faltando un versículo. ¿Y es cuál? Que los creyentes conozcan a Cristo. Que los creyentes conozcan a Cristo, y como usted se fijó hoy en nuestra alabanza, nuestra oración, eso es lo que hemos venido a hacer hoy, a conocer a Cristo, a hablar de Cristo, a exponer a Cristo en toda la Escritura. Hace algún tiempo leí una ilustración acerca de quién es Cristo y quiero compartirla con ustedes. Dice, ¿quién es Jesús? En química convirtió el agua en vino. En biología, nació sin la concepción normal. En física, refutó la ley de la gravedad cuando ascendió al cielo. En economía, refutó la ley del rendimiento decreciente al alimentar a 5,000 hombres con 2 pescados y 5 panes. En medicina, curó a los enfermos. Y curó a los enfermos y ciegos sin administrar una sola dosis de droga. En la historia, es el principio y el fin. En política, afirmó que su reino no era de este mundo. En religión, dijo que nadie llega a Dios si no es a través de Él. Jesús no tenía sirvientes, pero lo llamaron Señor. No tenía título, sin embargo lo llamaron Maestro. No tenía medicinas, pero lo llamaron Sanador. No tenía ejército, pero los reyes le temían. No ganó batallas militares, pero está sentado en el trono de la tierra. No cometió ningún crimen, pero lo crucificaron. Fue sepultado en una tumba, pero vive hoy. Vive hoy. La persona de Jesús debería dejar maravillado a cualquiera y con un profundo deseo por conocerle. Por ello, hoy vamos a ver que conocer a Jesús debe ser el principal propósito del pastor y de cada creyente. Ese debe ser el principal propósito de cada pastor, debe ser predicar de Cristo, anunciar a Cristo, pero al mismo tiempo ese debe ser el propósito de cada creyente, conocer a Cristo. Así que acompáñeme a Colosenses, y estamos en esta gran sección de Colosenses capítulo 1, del 24 al capítulo 2, versículo 5. Y hoy nos vamos a centrar en Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Colosenses 2, del 1 al 3. Vamos a retomar unos versículos que vimos hace 8 días, pero para completarlos hoy. Leamos la palabra desde Colosenses capítulo 2, versículos del 1 al 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, y aquí viene nuestro tema de hoy, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ese es nuestro texto de hoy, la parte final del versículo 2 y el versículo 3. Lo vuelvo a leer esa parte. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Que los creyentes conozcan a Cristo no es una lucha más del pastor, sino que podríamos decir con seguridad que es el propósito principal de su lucha. Ese es el propósito principal de la lucha del pastor, que los creyentes conozcan a Cristo. Una vez le preguntaron a un pastor que cuál era su propósito en la vida, y él decía, conocer a Cristo y darlo a conocer. Conocer a Cristo y darlo a conocer. La vida con Cristo no se trata de buscar tu felicidad, no se trata de cumplir tus sueños personales, de cumplir tus metas, se trata de conocerlo y de glorificarlo. De eso se trata la vida cristiana.
Y esto es a lo que Pablo se refiere ahí al final del versículo 2, cuando dice a fin de conocer, a fin de conocer. El cristianismo definitivamente no es una religión de reglas y rituales en los que nos debamos esforzar en mantener para poder subir la escalera al cielo. No, eso no es el cristianismo. ¿Saben qué es el cristianismo? Es una relación personal y creciente con el Señor Jesucristo viviente y crucificado y resucitado. Ese es el cristianismo. No se trata de hacer cosas para poder llegar al cielo, sino se trata de tener una relación personal, porque Él ya ha cambiado nuestros corazones. Nuestro fin y objetivo es llegar a conocerlo y llegar a ser como Él. Si olvidamos que la lucha del pastor y de todo creyente es conocer a Cristo, puede que nuestro cristianismo se desenfoque. Puede que nuestro cristianismo se estanque. Y hoy vamos a estudiar en qué consiste este propósito, este maravilloso propósito y la razón por la cual debemos conocer a Cristo. Vamos a ver el propósito que es conocer a Cristo y la razón por la cual debemos conocerlo. Entonces, primer punto, nuestro cuarto propósito, como veníamos en nuestro bosquejo de la lucha del pastor, es que el creyente conozca a Cristo. Ese es nuestro propósito, conocer a Cristo. Si usted se fija en sus Biblias, Pablo dice en la última frase del versículo 2 que él lucha a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cuando usted mira ahí en su Biblia esa expresión que dice a fin de, esto está describiendo sencillamente un objetivo, describe un punto para alcanzar o un propósito para cumplir. Y ese propósito, ¿sabe cuál es? Conocer. Y esta palabra no describe un conocimiento abstracto o intelectual de Dios, o incluso no describe un conocimiento de hechos acerca de Él. Esta palabra transmite la idea de un conocimiento que es más completo. Un conocer que es una relación profunda e íntima. El propósito, dice el texto, es lograr un conocimiento profundo. ¿Sabe de qué? Del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Ese es el propósito. Lograr un conocimiento del misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Si recuerda, cuando estuvimos estudiando el capítulo 1, vimos que el misterio es relacionado, o en la Biblia se describe como algo que Dios solamente puede revelar por iniciativa de Él. Usted no puede describir un misterio en la Biblia si no es por revelación de Él. Solo puede ser conocido porque es su voluntad darla a conocer. Como el versículo está escrito, pareciera cuando usted lo lee que hay un misterio que guarda Dios el Padre y Cristo. Como que hay un misterio oculto para las personas de Dios el Padre y de Cristo. Sin embargo, lo que Pablo quiere decir es que ese misterio de Dios el Padre es Cristo. El misterio de Dios el Padre, es decir, el misterio de Cristo. De hecho, acompáñeme al capítulo 1, versículo 27. Eso no está ahí en la diapositiva. Mire capítulo 1, versículo 27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es que Cristo en vosotros. Entonces, ¿cuál es el misterio? Es Cristo. ¿Por qué se le llama misterio? Porque Cristo era el Mesías prometido, que no se sabía quién era y que luego fue revelado en la persona de nuestro Señor Jesús. Por eso se llama misterio. Es este maravilloso misterio encarnado en Cristo el cual se debe buscar conocer. Este misterio. Conocer a Cristo debe ser el propósito principal del creyente. Y el pastor debe luchar para que los creyentes en la iglesia nunca se pierdan de ese objetivo. No podemos perdernos de ese objetivo. Nosotros debemos predicar de Cristo, cantar de Cristo, orar a Cristo, todo. Además, porque esta iglesia, ¿cómo se llama? Iglesia bíblica por Cristo. Iglesia bíblica por Cristo. Tristemente, muchas veces el creyente está enfocado en conocer más acerca de otras personas que de Cristo mismo. A veces nos interesa saber más acerca de deportistas, por ejemplo, hoy en día con los olímpicos, ¿no? Seguro que usted se ha metido ahí a googlear quién es este personaje. O nos gusta saber más acerca de políticos, o de gente de farándula, o de grandes líderes en la historia, o incluso acerca de otros cristianos. Y comparar a Cristo
con otras personas es como comparar un bulto de arena con el monte Everest. Así es. Y aunque somos tan salvos como al comienzo de nuestra vida cristiana, nuestro desarrollo espiritual crece en la medida en que, ¿qué? En que conozcamos a Cristo. Así crecemos. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así, y subraye eso. Antes bien, creced en la gracia, ¿y en qué más? Y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos dice este texto? Creced, un imperativo, un mandato que nos manda ¿a qué? A conocer más a Cristo. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Eso es lo que debemos hacer. No desaprovechar oportunidad para conocer más acerca de nuestro Señor. Un pastor puritano escocés llamado Samuel Rutherford murió en 1661, escribió lo siguiente sobre conocer a Cristo. Dice él: pon la belleza de 10,000 paraísos como el jardín del Edén en uno. Pon todos los árboles, todas las flores, todos los olores, todos los sabores, todas las alegrías, toda la dulzura, todo el encanto en uno. ¿Qué cosa tan excelente sería esto? Y sin embargo, eso no se compararía a Cristo. Y nosotros podríamos decir lo mismo. Ponga todos los placeres de su vida, los buenos placeres de su vida juntos. Ponga la familia, la recreación, el trabajo, la música, los deportes, el entretenimiento, la cocina, no sé, la tecnología. Ponga todos los placeres que usted tenga en uno. Esto obviamente nos daría mucha alegría. Sin embargo, tales alegrías, tal felicidad, palidecen con el deleite de conocer a Jesús y de disfrutar de la comunión que tenemos con su persona. Pocas personas de este lado de la eternidad han podido afirmar que conocen a Cristo Jesús como lo conoció el apóstol Pablo. Pocas personas. Y la conclusión a la que Pablo llegó es que todo es basura. Todo es basura en comparación con conocer a Jesús y seguir conociéndolo. Vamos a Filipenses, por favor, capítulo 3, versículo 10, que fue parte de la lectura que hicimos en este domingo. Filipenses 3, versículo 10. Dice, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él ¿en qué? En su muerte. Dice ahí, a fin de conocerle. Y vaya un poquito antes, versículo 7, Filipenses 3, 7, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como ¿qué? Como pérdida, por amor a Cristo. Y al final del 8, mire, y lo tengo por basura, todo, ¿para qué? Para ganar a Cristo. Él perdió todo, y él perdió todo. Perdió su familia, su religión, su estatus, su poder, todo. Y él considera todo eso como ¿qué? Basura. Y seguramente usted sabe en el original esa palabra, ¿qué significa, no? Estiércol. Increíble. Increíble. Que usted considere sus títulos, su profesión, sus logros. ¿Cómo? Como estiércol. ¿Por qué? Por ganar a Cristo. Y esto nos muestra que nuestro Señor lo merece ¿qué? Todo. Todo. Y este deseo de Pablo, de hecho, fue una respuesta directa, ¿sabe a qué? A una oración que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús oró por todos los creyentes que íbamos a existir para que pudiéramos conocerlo. Y eso está en Juan 17, capítulo 3. Juan 17, capítulo 3. Dice Juan 17, capítulo 17, versículo 3. Dice así. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? En conocerle a Él, en conocer a Cristo, en vivir nuestra vida conociéndolo. Conocer a Cristo no es una lucha más del creyente, no, o un propósito extra del cristianismo. Conocer a Cristo debe ser el propósito fundamental del creyente. Eso es lo que deberíamos hacer. Y llegamos a conocerlo, no por nuestra propia imaginación. Llegamos a conocerlo no por nuestros propios sentimientos, no porque nosotros nos hemos hecho una figura de quién es Dios, como hoy en día pasa, ¿no? No, yo creo en Dios, ¿a qué? Exactamente. No. ¿Cómo llegamos a conocer a Cristo? Solo podemos conocer a Cristo a través de cómo Él ha querido dejarse conocer, y es a través de su palabra. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 9. Dice así Juan 5, 39. Escudriñad, y lo está hablando el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. ¿En dónde podemos conocer a Cristo? En su palabra. En su palabra. No podemos conocerlo ni siquiera a través de la experiencia de otras personas, no. Mucho menos a través de la filosofía, de la especulación o de cualquier otra ideología que no esté basado en ¿qué? En su palabra. No podemos. Solo podemos conocer a Cristo como Él ha elegido revelarse en su Escritura. El Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. El Nuevo Testamento nos habla de su vida, de su muerte por nuestros pecados. Nos habla de su resurrección. Nos habla de su presente reino en el cielo. También nos habla de su segunda venida y del futuro reino. La Escritura expone la persona y la obra de Cristo, muestra su enseñanza, revela su voluntad para su pueblo y exhibe su belleza. Nunca podremos conocerlo completamente porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Pero podemos y debemos pasar nuestra vida enfocados en esta gran meta, en conocer a Cristo. Hay una advertencia aquí, muy importante. Porque es posible obtener un conocimiento de Cristo mediante el estudio de su palabra. Y sin embargo, no llegar a conocer a Cristo. Es posible que usted estudie su palabra, pero también es posible que usted no llegue a conocer a Cristo. ¿Dónde está el indicador de esto? Tú puedes leer y estudiar la Biblia toda tu vida y nunca llegar a conocer a Jesús de manera íntima. Mira lo que dice Juan 14, 21. Juan 14, 21. Dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, y fíjese al final, ¿y qué? Me manifestaré a él. ¿Qué significa este versículo? El Señor dice aquí que cuando usted obedece sus mandamientos, muestra que le ama. Y eso hace que Él, ¿qué? Se manifieste a su vida. Que usted que lo conozca más, que Él lo ilumine más para entender más la palabra. Eso significa que si usted quiere conocer a Jesús de verdad, ¿qué debe hacer? Guarda sus mandamientos. Y este texto es muy importante. Dice ahí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y aquí, usted tiene que saber algo. Usted obedece, ¿por qué? Porque usted ama al Señor. Usted no obedece para ganarse el amor del Señor. Entiéndalo. Usted no obedece para ganarse el amor del Señor. Porque hay personas, y de hecho hay creyentes genuinos y sinceros, que piensan esto. Y hay malas iglesias que enseñan esto. No. Usted obedece porque ama al Señor. Usted no podría obedecer si no ama al Señor. Si su corazón no ha sido cambiado. Y de esa manera, cuando usted obedece, ¿qué pasa? El Señor lo ilumina para entender más su palabra, para conocerle más y más a Él. Él no se revelará a usted y por consiguiente usted no podrá conocerlo si no se esfuerza en la gracia de Dios, obviamente, para obedecer al Señor.
El propósito del creyente es conocer a Cristo a través de la Biblia para obedecerle. De esa manera, Él se revelará a nosotros y así se cumple este primer propósito, o bueno, este cuarto propósito de la lucha del pastor. Y la pregunta ¿es esa tu meta? ¿Es ese tu máximo objetivo en la vida? Todos los cristianos estamos contentos de haber ganado a Cristo, tener la salvación y por lo tanto de eso, de haber recibido el don de la vida eterna. Pero, ¿cuántos están igualmente preocupados por conocerlo? ¿Cuántos? Conocer a Cristo no solo debe ser el principal propósito de la lucha del pastor por todos los creyentes, sino que debe ser la meta y el objetivo principal de cualquier creyente, Que este sea nuestro propósito y lucha y que siempre en esta iglesia se predique a Cristo y solo a Cristo. Porque si no lo hacemos, no estamos creciendo en el conocimiento de Él, no estamos creciendo en nuestra madurez cristiana. Si no predicamos a Cristo, si no exponemos a Cristo en toda su gloria y en toda su belleza, pues esto no es iglesia bíblica por Cristo. Y de hecho, si una iglesia no hace eso, no tendría el derecho de llamarse iglesia. Hemos visto el propósito de la lucha del pastor, que es que los creyentes conozcan a Cristo. Ahora vamos a ver la razón. ¿Cuál es la razón por la cual debemos conocer al Señor? ¿Cuál es la razón? La Biblia nos muestra muchas razones por las cuales debemos conocer a Cristo. De hecho, la vida del Señor Jesús debería hacer que toda persona, creyente o incrédulo incluso, buscara conocerlo. Y en este versículo Pablo nos da una razón, una maravillosa razón para conocer al Señor Jesús. Vaya al versículo 3, capítulo 2 de Colosenses, versículo 3. Dice ahí, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Por qué debemos conocer a Cristo? Nos dice aquí el apóstol Pablo específicamente. Porque en Él están escondidos toda sabiduría y todo conocimiento. Antes de examinar en qué consiste la sabiduría y el conocimiento, Pablo nos dice que estos atributos están escondidos como en un tesoro. En un tesoro. Esa palabra tesoros se refiere al lugar en el que se recogían y se almacenaban las cosas valiosas en la antigüedad. Hace referencia a un cofre específicamente. La misma palabra surge cuando los magos van a visitar al Señor Jesús y ellos abren ¿qué? Sus tesoros, sus cofres, y ahí está el oro, la incienso y la mirra. Tener un tesoro escondido era una figura muy apropiada porque en la antigüedad se ocultaban los tesoros como un medio para asegurar y proteger algo muy valioso. Cristo es ese valioso tesoro. Cristo es ese valioso tesoro y no hay nadie como Él. Él es incomparable, Él es inigualable y no hay nada más valioso en el cielo y en la tierra que Cristo. Nada, nada. Me gusta como un himno cristiano describe a Cristo como un tesoro. Dice así, Cristo nuestro tesoro, no hay nadie como tú. Precioso Jesús, no hay nadie como tú. Agua viva, palabra de vida, siempre eres verdad. Gracia para los culpables, ayuda para los necesitados. Jesús, satisfaces nuestras almas. Cristo nuestro tesoro, no hay nadie como tú. Fuerza para los cansados, esperanza para los afligidos, sanador de enfermedades, fuente de bondad, proveedor fiel, misericordioso redentor, poderoso en poder, asombroso en esplendor, autor, perfeccionador, guardián, sustentador. Jesús, satisfaces nuestras almas. Cristo nuestro tesoro, no hay nadie como tú. Cristo es ese maravilloso tesoro. Y en este versículo se resaltan dos cualidades que están escondidas en él. ¿Que cuáles son? Sabiduría por un lado y conocimiento por el otro. Estas palabras son similares pero no son iguales, no son sinónimas. Hay una diferencia entre ellas. La palabra sabiduría en el griego es la palabra sofía. Es la capacidad de juzgar correctamente y de tomar las mejores decisiones basadas en ese conocimiento. La sabiduría espiritual implica vivir la vida a la luz de la revelación de la voluntad de Dios en su palabra y aplicar ese conocimiento a situaciones específicas. Esa es la sabiduría. Por otro lado, el conocimiento
tiene un enfoque más intelectual. En el original es la palabra gnosis, de mente. No de mente, de la mente. En términos simples, es la posición de información. Eso es lo que es el conocimiento. En la Biblia, el conocimiento verdadero viene ¿por qué? Por conocer la palabra de Dios. Ahí viene el conocimiento verdadero. Se dice que la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es que el conocimiento es la comprensión de la verdad, mientras que la sabiduría es la capacidad para aplicar esa verdad. El conocimiento es la comprensión de la verdad, la sabiduría es la capacidad para aplicar esa verdad. Una persona puede tener conocimiento, pero no puede tener sabiduría. ¿Cómo le pasó a quién? A Salomón. Dice que el hombre era el hombre más sabio del mundo, pero después ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Sus decisiones totalmente en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, Pablo aquí conecta estas dos palabras y las conecta en una misma frase y no da opción a que las separemos la una de la otra. Él dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esta es la razón por la cual conocer a Cristo. Pablo quiere mostrar cómo en Él y solo en Él toda sabiduría y todo conocimiento se encuentran. ¿Esto qué significa? Que en Cristo está todo lo que usted necesita para comprender las realidades espirituales y para llevar una vida agradable a Dios. En Él están ¿qué? Escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esta palabra, esta afirmación de estar escondidos es un ataque en contra de los falsos maestros que estaban aquejando a la iglesia de Colosas. Estos falsos maestros, ¿sabe qué? Predicaban que había un conocimiento escondido para unos pocos, que era necesario para la plenitud espiritual. Ellos estaban diciendo eso. Y ese conocimiento ellos lo colocaron en unos libros escondidos o secretos, que era para solamente unos pocos elegidos, no era para todas las personas. Y es por eso que Pablo coloca aquí en este texto esa palabra escondidos. Él lo hace de una manera satírica, porque está contraatacando a los falsos maestros diciéndole que los verdaderos tesoros del conocimiento y de la sabiduría no están realmente escondidos. No, sino están ¿qué? Disponibles para todo aquel que hace de Cristo su Señor y Salvador. El punto de Pablo es ese. Los tesoros de la verdadera sabiduría y del verdadero conocimiento no están escondidos, están disponibles gratuitamente para cualquiera que tenga a Cristo como Señor y Salvador. Usted no necesita ni debe buscar otra fuente de sabiduría. No debe buscar otra fuente de conocimiento. No debe buscar otra fuente de felicidad. ¿Sabe por qué? Porque en Él y solamente en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Es inútil que usted trate de buscar la realización personal, profesional, en personas, en pensamientos, en ideologías, incluso en su misma disciplina. No, porque su verdadera realización, su verdadera sabiduría y conocimiento están ¿en quién? En Cristo y solo en Cristo. Ni hombre, ni ángel, ni ninguna otra persona, tampoco otras ideologías, tienen algo que ofrecerle a usted que no pueda ser hallado en Cristo. Y no solamente un poquito, sino en un grado infinitamente superior y en una esencia incomparablemente mayor. Acuérdese, comparar a alguien con Cristo es como comparar ¿qué? Un bulto de arena con el Everest. Un bulto de arena con el Everest. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. A Él no le falta nada. Nada. No hay nada que usted pueda encontrar con respecto a la sabiduría y el conocimiento espiritual por fuera del Señor. ¿Se imagina eso? ¿Se imagina donde verdaderamente nosotros nos desbocáramos a estudiar la palabra de Dios y a entender y a conocer al Señor? Como dice Colosenses, usted está ¿qué? Completo en Cristo. Usted está en completo en Cristo, Colosenses 2:8. No le falta nada. Y estas dos palabras, esta sabiduría y este conocimiento, nos recuerda a qué libro en la Biblia. ¿Al libro de qué? De Proverbios. Que es en donde se trata la sabiduría y el conocimiento divino por excelencia.
Y en el capítulo 8, y acompáñenme ahí, Proverbios capítulo 8, hay un poema en donde se personifica la sabiduría de Dios. Es como si la sabiduría estuviera hablando, representado en una persona. Váyase allá a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Vamos a leer varios versículos. Proverbios capítulo 8, versículos del 1 al 4 primero. Como vamos a leer varios de ese capítulo, vamos a saltarnos a algunos. Pero para que usted lo lea en su casa. Dice Proverbios capítulo 8, del 1 al 4 primero. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Y mírelo cómo se personifica, versículo 4. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Ahí está hablando la sabiduría. Ahora salte por un momento al versículo 7 y 8. Está hablando la sabiduría. Porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. ¿Quién está hablando? La sabiduría, ¿cierto? Personificada. Salte al versículo 12 al 14. Leamos ahora del versículo 12 al 14. Yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia del mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo, dice la sabiduría, está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Todas estas palabras nos recuerdan lo que Pablo está hablando, ¿no? Cristo es la sabiduría y el conocimiento. Ahora, váyase por último, versículo 22 y 23. Y mire lo que dice. Mire lo que dice, versículo 22 y 23, algo precioso. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente, escuche, tuve el principado, desde el principio antes de la tierra. Pare ahí. ¿Quién es la sabiduría? ¿Quién? Cristo. ¿Cierto? Cristo es la sabiduría. Según estos versículos, la sabiduría de Dios es tan eterna como Dios mismo. La sabiduría de Dios existía en el principio, cuando todo comenzó. Y lo único que existía antes de que todo comenzara, ¿quién era? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cristo es la sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:24. Primera de Corintios 1:24. Mira lo que dice ahí el texto. Primera de Corintios 1:24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿Cristo qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es esa sabiduría de Dios. Entonces, cuando usted lee Proverbios, ¿usted qué encuentra? A Cristo, a nuestro precioso Señor, a nuestro maravilloso Señor. En Cristo están ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo sabe todo. Cristo conoce todo. Cristo observa todo, percibe todo, discierne todo. Nada está fuera de su órbita celestial. Su conocimiento, siendo divino, es omnisciente, es directo, es simple, es inmutable y es eterno. En Cristo están escondidos para el provecho de todo creyente todos los tesoros, dice el texto, ¿cierto? No le falta ninguno. No le falta ninguno. Usted no tiene que ir a buscar sabiduría a ningún lugar. Usted no tiene que ir a buscar conocimiento a Google. ¿En quién están escondidos la sabiduría y el conocimiento? En Cristo. ¿No le parece que esto es un gran consuelo para su vida? ¿No le parece eso? Esto es un gran consuelo para el creyente. Pues usted puede acceder a este conocimiento y puede acceder a esta sabiduría en la medida en que busque conocer más del Señor. ¿Usted quiere la sabiduría y el conocimiento para vivir una vida que agrade a Dios? Vaya a Cristo. ¿Necesita sabiduría para enfrentar las pruebas de la vida? Busque a Cristo. Busque a Cristo. No lo haga más en sus fuerzas, por favor.
¿Necesita sabiduría para enfrentar las pruebas de la vida? Vaya a Cristo. Vaya a Cristo. Deje de solucionar las cosas por usted mismo. Vaya a Cristo. De hecho, este versículo tampoco está ahí. Santiago 1:5. Santiago 1:5. Dice así el texto. Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de ¿qué? De sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire lo que dice este texto. Y versículos antes, ¿de qué nos está hablando? De las pruebas. ¿Cierto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Este versículo 5 es una petición que nos dice la palabra que debemos hacer cuando estemos en las pruebas. ¿Qué le debe usted pedir al Señor cuando esté en las pruebas? Señor, sabiduría. Porque esto me sobrepasó. Ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿Necesita sabiduría? A correr a Cristo. A ir a nuestro Señor. Todo lo que necesitamos saber sobre Dios y cómo interpretar correctamente la realidad y cómo vivir para la gloria del Señor está accesible a todos los creyentes. Otro comentarista y pastor de hace muchos siglos, puritano, Matthew Henry, dice esto: los tesoros de la sabiduría no están ocultos de nosotros, sino para nosotros en Cristo. En Cristo. Que tu meta, que tu propósito, que tu objetivo en la vida sea este: Cristo y nada más. Conocer a Cristo. Que hoy salgas de esta iglesia con un mensaje claro: tengo que conocer más a Cristo. Tengo que conocer más al Señor. Así lleves una semana, un día, o lleves 100 años, 70 años en el cristianismo. Tienes que conocer más a Cristo. La cuarta lucha del pastor es que los creyentes conozcan a Cristo. No es una lucha más, sino que es el principal propósito de un pastor en su iglesia. Y también debe ser la principal razón de todo creyente en su vida: conocer a Cristo. La razón es que en Él y solamente en Él habita toda sabiduría y conocimiento. Tal vez usted ha escuchado hablar de Ignacio. Ignacio fue discípulo directo del apóstol Juan, segunda generación del cristianismo. Digámoslo así, discípulo nieto directo del Señor Jesús. Fue obispo también de la iglesia de Antioquía en el primer siglo. Y si usted lee Hechos de los Apóstoles, esa iglesia fue la iglesia misionera en Hechos. Mandaba y mandaba y mandaba. Ignacio fue obispo, pastor de esta iglesia. Y él fue conocido, entre muchas cosas, por su deseo de conocer a Cristo y de ser como Él. Era claro. Y la tradición histórica dice que él fue condenado a muerte en el Coliseo romano, pero que los cristianos querían impedir su muerte. Y cuando Ignacio se entera de esto, él dice que no lo hagan y que no oren para que el Señor lo libre de la prueba, sino que oren para que Dios le dé fortaleza en la prueba. Y él escribe esto: para que no solo me llame cristiano, sino que también me comporte como tal, mi amor está crucificado. No me gusta ya la comida corruptible, sino que quiero el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo. Y su sangre quiero beber, que es bebida imperecedera. Porque cuando yo sufra, seré librado y seré libre en Jesucristo, y con Él resucitaré en libertad. Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. Cuando Ignacio estaba a punto de ser llevado al Coliseo, escribió una última nota para la iglesia. Y dice así: ahora comienzo a ser un discípulo. Dejen que el fuego y la cruz, que la banda de las fieras, los huesos rotos y el desmembramiento, que todo el cuerpo se rompa en pedazos y que todos los tormentos perversos del diablo vengan sobre mí. Solo déjame disfrutar a Cristo. Solo déjame disfrutar a Cristo. Pablo lo dijo: para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, porque me voy a ver con Cristo. Ignacio conoció a Cristo en vida
vivió para Él y quería pasar la eternidad conociéndolo. Y la única razón por la cual Ignacio y otros se enfrentan con tranquilidad a la muerte, ¿sabe por qué? Es porque han conocido a Cristo. ¿Qué me espera en la eternidad? Disfrutar de Cristo, disfrutar de Él. Que este sea nuestro principal propósito y que como Ignacio podamos vivir para conocerlo y para darlo a conocer. Y que como Pablo podamos decir que tenemos todas las cosas por basura por la excelencia del conocimiento de nuestro Señor. Amén. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Tú, Dios, Padre, que enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y ahora nos das el privilegio de conocerlo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a que este no sea un punto más en el sermón. Que este sea nuestro propósito. Que así como nos apasionamos por otras cosas, que la pasión por conocerte sea aún mayor. Que la pasión por buscarte en tu palabra y obedecerte sea mucho más grande. Tú que eres el incomparable, el único, el sublime. Señor, ayúdanos a tener una devoción profunda, ferviente, diaria por conocerte. Danos tú ese querer como ese hacer por tu buena voluntad. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesucristo. Porque nuestra vida tiene sentido si buscamos conocerte y darte a conocer. Te alabamos y te bendecimos, Señor.